Hola compañeros, vamos a continuar con las clases. En este caso sería el tema de convección forzada para transferencia de calor. Específicamente convección forzada con flujo con calor uniforme. Entonces para este flujo de calor uniforme lo que vamos a hacer es considerar un volumen de control con flujo laminar, donde el calor se transfiere por conducción hacia y desde el elemento en dirección radial, mientras que en la dirección axial el transporte de energía es por convección. Si consideramos un tubo con flujo laminar de radio interno RS, o sea, yo tendría, esto de aquí representa nada más un cachito del tubo, una sección de fluido. El tubo todavía se extiende, por así decirlo, hasta más para acá. Me salió muy feo, pero así. Vamos a decir que el tubo se extiende hasta acá, ¿no? Eso sería todo el tubo. Nosotros vamos a analizar nada más un pedacito del fluido que está dentro del tubo. Entonces, si consideramos un tubo con flujo laminar de radio interno RS, o sea, desde el centro hasta acá yo tendría RS, y grosor de R de longitud, o sea, y un grosor de R, o sea, para el análisis que vamos a llevar a cabo aquí, va a ser dr, un diferencial de dr para la capa de fluido, que tiene una longitud de X, o sea, para un diferencial de longitud, donde entra cierta cantidad de calor y sale otra cantidad de calor, donde la temperatura varía en función únicamente de la distancia, o sea, la temperatura va a estar únicamente en función de X. La variación de calor en la entrada y en la salida del fluido debe ser igual al calor intercambiado con el ambiente, es decir, el calor que se intercambia entre la capa interna y la capa externa de fluido que se encuentra dentro de mi tubo. ¿Qué es a lo que me estoy refiriendo aquí? La transferencia de calor o el calor que yo tengo en este punto en la capa interna a la capa externa, la variación en ese calor tiene que ser igual a la diferencia de calor que yo tengo en la entrada de mi tubo a la salida de mi tubo. Es decir, yo aquí voy a tener cierto calor de entrada, voy a tener cierto calor de salida, aquí voy a tener cierto calor, vamos a ponerlo aquí así, voy a tener cierto calor a un radio R, y voy a tener un calor diferente a un radio R más de R, ¿verdad? Porque estoy haciendo el incremento en un diferencial. ¿Qué es lo que va a pasar? La transferencia de calor entre una capa y otra va a ser la variación de calor entre estas capas, ¿no? En donde ese calor lo vamos a expresar a partir de la ley de Fourier. Yo sé que la ley de Fourier me menciona que la variación de calor, aquí lo tengo, la variación de calor es igual a menos la conductividad térmica por el área por un diferencial de temperatura en una coordenada espacial, en donde en este caso mi coordenada espacial va a ser radialmente, ¿no? Yo voy a hacer mi transferencia de calor de una capa de fluido a otra capa de fluido radialmente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener un calor en esta capa en R, en un radio igual a R, aquí, radio igual a R, y voy a tener otro calor en la capa de R más de R. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a tener entonces un calor neto, una variación de calor neto, en donde esa variación de calor neto va a ser el calor en mi capa externa menos el calor en mi capa interna. Es decir, menos K por el área en R más dr por la variación de temperatura con respecto del radio en R más dr menos, o sea, más, ¿verdad? Se pone menos por la ley de Fourier. La conductividad térmica por el área en R por la variación de temperatura con respecto al radio, pero ahora en R sería el calor en la capa externa menos el calor en la capa interna de fluido, en donde el, el área de contacto, ¿verdad?, que tiene sobre esa carcasa sería el perímetro por la longitud. En este caso el área sería igual al perímetro por la longitud, donde el perímetro serían 2pi por radio y la longitud sería, ay, iba acá abajito,
y la longitud sería el largo que le pusimos, que es de x. ¿Sí? Entonces, mi variación de calor neto para la capa externa sería menos la conductividad térmica por el área, que serían 2pi por su radio, que sería R más dr, por la variación de temperatura, aquí por dx, por la variación de temperatura con respecto del radio en R más dr, más la conductividad térmica por el área para el radio interno, que sería nada más 2pi por radio, por dx, por la variación de temperatura con respecto del radio en el radio interno. ¿Sí? Si se fijan, aquí tenemos varios términos que son similares. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a factorizarlos, ¿no? Yo puedo factorizar todo el menos 2πk. Si yo factorizo todo el menos 2πk, me quedaría que la variación neta de calor de una capa a otra sería igual a menos 2πk, que multiplica a R más dr por dx por la variación de temperatura con respecto del radio para la capa externa, R más dr, menos R de x por la variación de temperatura con respecto del radio para la capa interna. ¿Sí? Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos separar el binomio que tenemos aquí, que está dentro de estos paréntesis, para separarlo algebraicamente, ¿no? Para que esté completo. Si yo lo separo, me quedaría que mi variación de calor neto, ya no voy a poner el dq neto porque, pues, para no escribirlo ahora, es lo mismo. No estoy cambiando nada. Sería menos 2πk, nada más para ahorrarme la tinta digital, que multiplica a R de x, variación de temperatura con respecto de R a la capa externa, más dr de x, variación de temperatura con respecto del radio para la capa externa, que hice nada más separé en dos resultados, uno para R y otro para dr, menos R de x, la variación de temperatura con respecto del radio para la capa interna. ¿Sí? Aquí en donde se fijan, lo que tenemos es este de aquí, que sería el diferencial de la temperatura con respecto al radio para el radio más un diferencial de radio. Y nosotros teníamos una característica, una propiedad de las derivadas que vimos cuando hablamos acerca de la ecuación general de conducción de calor. Habíamos mencionado que la derivada no, poner con otro color. Habíamos mencionado que la derivada de una variable con respecto a otra variable para R más dr iba a ser igual a la derivada con respecto de R más la segunda derivada por un diferencial de R. Aquí lo estoy poniendo con el símbolo de derivada parcial, pero es igual si lo ponemos con un símbolo de derivada normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir esto de aquí en este elemento y en este elemento. Pero antes de eso, antes de sustituirlo, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Si se fijan, aquí tenemos a R de x y aquí tenemos a R de x. Aquí tengo a R de x y aquí tengo a R de x. ¿Qué voy a hacer? Voy a factorizar. Porque esto de aquí es pura álgebra. Tendría que la variación de calor neto va a ser igual a menos 2πk, que multiplica R de x, abro paréntesis, la derivada de t en dr para R más dr, menos la derivada de t en dr para R. ¿Qué hice? Nada más lo factoricé. Más dr de x, la derivada de t en dr para R más dr. Muy bien. Y ahí estamos. Entonces ahora sí que es lo que tengo que hacer. Tanto en este término de aquí como en este término de acá tengo que sustituirlo por esta igualdad de derivadas. Entonces yo tendría que
mi variación de calor neto es igual a menos 2 pi k, abro paréntesis, r de x, abro paréntesis. Toda esta derivada de aquí sería lo mismo que dt de r para r más la segunda derivada de t respecto de r por el diferencial de r menos la primera derivada de t de r para r. Ahora más la derivada de r, la derivada de x, la derivada de la temperatura con respecto de r, por paréntesis, para r, más la segunda derivada de la temperatura respecto al radio por el diferencial de radio. ¿Sí? Y ya sustituí esta propiedad en estas derivadas que tenemos. ¿Qué es lo que va a pasar? Si se fijan, aquí se me va a ir este dt en dr con este dt en dr. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a factorizar. Y vamos a agrupar términos. Les digo, es pura álgebra lo que estamos haciendo aquí. Yo diría que mi variación de calor neto va a ser igual a menos 2 pi k por r de x de t cuadrada de r por dr más dr de x multiplica a dt en dr más dr de x multiplica a la segunda derivada de la temperatura con respecto al radio con respecto de dr. Muy bien. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo aquí tengo... Voy a factorizar a todo... Ok, aquí yo tengo dx y dr. Aquí yo tengo dx y dr. Y aquí yo tengo dx y dr. Lo voy a factorizar a los tres. Me quedaría que la variación de calor neto sería igual a menos 2 pi k dx dr. Abro paréntesis. Por r por la segunda derivada de la temperatura con respecto al radio más la primera derivada de la temperatura con respecto al radio más la segunda derivada de la temperatura con respecto del radio por el diferencial de radio. Y aquí me quedó sobrando 1, ¿verdad? ¿Dónde? Es conveniente saber en dónde aplicar la siguiente propiedad. Yo sé que un diferencial de radio es infinitesimalmente pequeño, no es prácticamente cero. Entonces, en estos términos de aquí, no me conviene eliminarlo de una vez. ¿Por qué? Porque los vamos a utilizar con la igualación que vamos a usar de maneras posteriores. Sin embargo, este tercer término de aquí, la segunda variación de la temperatura con respecto del radio por el diferencial de radio, no me afecta o no me genera ninguna variación de temperatura en mis capas. Por lo tanto, la podemos eliminar. ¿Por qué? Porque la variación de temperatura la podemos tomar como cero. No lo aplicamos en las otras. ¿Por qué? Porque todavía nos va a ser útil para las partes que continúan del análisis. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? Llegamos a que finalmente la variación de calor que yo tuve de una capa a otra, o sea, de la capa externa menos la capa interna, es menos 2 pi k por dr de x y multiplica a r por la segunda derivada de la temperatura con respecto del radio más la primera derivada de la temperatura con respecto al radio. Como yo lo tengo en términos de diferenciales, ¿qué tendría que hacer? Tendría que integrarlo con ciertos límites, que todavía no me voy a meter a eso. ¿Por qué? Porque ese calor todavía lo tengo que igualar a algo más. Si se fijan, yo no sé cuál es ese calor neto. Sin embargo, yo sé que ese calor neto que hubo de transferencia de calor entre una capa y la otra capa tiene que ser igual a la transferencia de calor que hubo por convección o que se almacenó dentro de mi cuerpo desde el punto de entrada hasta el punto de salida. Entonces esto de aquí sería
Vamos a ponerle aquí, sería el calor neto para la conducción de una capa de fluido a otra. ¿Sí? Y esto es lo que representa a lo que llegamos, en donde ese calor neto para la conducción de una capa de fluido a otra tiene que ser igual al calor neto que se transfirió entre la parte de la entrada y la parte de la salida. Aquí lo estamos viendo radialmente, ahora lo vamos a ver axialmente. Entonces, de manera axial, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a utilizar, vamos a ver, pues voy a utilizar el color morado. De manera axial, para analizar la variación de calor por convección. La variación de calor por convección sería igual al almacenamiento del calor del fluido. O sea, como yo tengo cierta transferencia de calor entre la entrada y la salida, va a aumentar la temperatura o va a disminuir la temperatura. Y esa disminución de temperatura yo la puedo expresar en términos de el almacenamiento de calor, donde mi almacenamiento de calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura, en donde estas variaciones de temperatura, ¿qué sería? La variación de temperatura entre la parte de entrada y la variación de temperatura entre la parte de salida. Es decir, en la entrada yo tengo una temperatura en función de X y en la salida yo tengo una temperatura en función de X más un diferencial de temperatura. Y ya no, o sea, eso es lo que tendría. En la entrada yo tengo cierta temperatura y en la salida yo tengo la temperatura en la entrada más un diferencial de temperatura. Entonces, mi variación de temperatura, ¿qué sería? Sería la de la salida menos la de la entrada. O sea, pues de una manera muy lógica, la variación de temperatura va a ser igual al diferencial de temperatura que yo tenga entre la entrada y la salida. Entonces mi variación de calor va a ser igual a la masa por el calor específico por el diferencial de temperatura que yo tenga entre la entrada y la salida. Pero ese es el calor almacenado. La transferencia de calor sería diferente. La transferencia de calor, Q, sería el calor por unidad de tiempo, es decir, la masa por unidad de tiempo, por calor específico, por mi diferencial de temperatura, en donde yo no conozco el valor de la masa, pero yo sé que la masa la puedo encontrar a partir de la densidad por el volumen, y el volumen yo lo puedo encontrar a partir de el área, que sería pi por radio al cuadrado, por la longitud, que es el diferencial de X, ¿no? Ese es el largo que yo estoy tomando para mi tubo. Entonces la masa sería densidad por pi por radio al cuadrado por la longitud, o sea, el diferencial de X. Entonces la transferencia de calor que yo tendría por convección o por almacenamiento de energía, mejor dicho por almacenamiento de energía porque todavía no estoy incluyendo los coeficientes de convección, nada más estoy igualando la convección que yo vaya a tener, que no sé cuánto vale, la estoy igualando al almacenamiento de energía que hubo en mi fluido. Entonces sería la densidad por pi por radio al cuadrado por el diferencial de X por el calor específico por la variación de temperatura, todo eso entre cierto tiempo, en donde yo por conveniencia voy a poner ese tiempo dividiendo específicamente a la longitud de la barra. ¿Por qué? Porque la longitud de la barra entre el tiempo que tarde en hacerse esa transferencia de calor va a ser lo mismo que la velocidad del fluido. Tiene sentido, ¿no? O sea, la velocidad del fluido va a ser el tiempo que tarde en avanzar desde el punto de entrada hasta el punto de salida, que sería dx sobre t. Entonces mi transferencia de calor sería la densidad del fluido por pi por radio al cuadrado por la velocidad, que yo la voy a poner en función del radio, por el calor específico por la variación de temperatura. En donde por último, que es lo que me resta a mí hacer o poner, esa es la transferencia de calor, pero yo quiero la variación de calor entre un punto y otro. La variación de calor va a estar en función del radio aparte. ¿Por qué? Porque la velocidad está en función del radio. ¿De qué manera? Yo no lo sé todavía, pero está en función del radio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo no tengo que expresar el valor de Q, yo tengo que expresar el valor
de la variación de Q en función del radio, en donde la variación de Q en función del radio sería la densidad por pi por la derivada de r cuadrada. ¿Cuál sería la derivada de r cuadrada? 2r es la variación de Q en función del radio, por la velocidad que está en función del radio, por el calor específico, por la variación de temperatura. Entonces, mi variación de calor de Q, que sería la neta, ¿verdad? Desde el punto de entrada al punto de salida, sería la densidad. Lo voy a poner aquí, primero voy a poner el 2. Aquí me cuatrapié, puse dos veces este de aquí, era nada más una. La derivada de r cuadrada es 2r. Entonces sería 2 veces la densidad por pi por r. El diferencial de r lo voy a pasar al otro lado. Por el diferencial de r. Por la velocidad, función del radio, por el calor específico, por la variación de temperatura. Y ese sería el calor neto por convección o por almacenamiento de energía. Esto de aquí sería el calor neto por convección, que es lo mismo que por almacenamiento de energía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que ese calor neto por convección o por almacenamiento de energía tiene que ser igual a la variación de calor que hubo por conducción entre las capas de fluido radialmente. Esto de aquí es de manera axial y lo que habíamos hecho con el color negro era de manera radial. Entonces van a ser iguales, van a ser similares. Déjenme revisar si está bien. 2pi por r de r, por la densidad, por el calor específico, por la velocidad, por la variación de temperatura. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo que igualarlos, ¿no? Yo tendría que decir que mi calor neto, mi variación de calor neto por conducción aparte, tiene que ser igual a mi variación de calor neto por convección o por almacenamiento de energía. Es decir, todo lo que yo había encontrado para mi conducción de calor lo voy a expresar de la siguiente manera. Mi variación de calor neto por conducción habíamos quedado que era 2 por pi por k por dr de x por la primera derivada de la temperatura con respecto del radio, con la segunda derivada de la temperatura con respecto del radio por el radio, y eso tiene que ser igual a mi calor por convección, que sería 2 pi por radio por el diferencial de radio por la densidad, por el calor específico, por la velocidad en función del radio, por la variación de temperatura. ¿Sí? Si se fijan, yo ya no lo tengo igualado a un calor neto que yo desconozca, lo tengo igualado entre dos ecuaciones que están en función de las mismas variables, ¿verdad? O variables que sí podemos conocer acerca del fluido. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a reescribirlo de la siguiente manera. Yo aquí tengo 2pi, aquí tengo 2pi, aquí tengo dr y aquí tengo dr. Se me van a eliminar. Me va a quedar que k por dx por la variación de temperatura con respecto del radio más la segunda derivada de la temperatura con respecto del radio por el radio es igual a el radio por la densidad, por el calor específico, por la velocidad en función del radio, por la variación de temperatura que tuvimos entre la entrada y la salida. Muy bien, entonces aquí también ya habíamos trabajado con esta relación para derivadas, que lo podemos hacer inclusive vaya de manera visual. Vamos a ver. Esta relación que yo tengo aquí, la derivada de la temperatura con respecto del radio más la segunda derivada de la temperatura con respecto del radio. Aquí va el 2 por el radio. Sería lo mismo que
la derivada con respecto del radio de el radio por la derivada de la temperatura con respecto del radio. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Si se fijan, sería la derivada de U por V. Está aquí, U por V. En donde la derivada de U por V es igual a U por la derivada de V más V por la derivada de U. Entonces, en este caso sería U por la derivada de V, sería R por la segunda derivada de esto, más V, que sería dt dr por la derivada de U, y la derivada de U, cuando consideramos a este sería la constante, entonces sería pues 1. Entonces, todo esto de aquí, que es exactamente lo mismo que tenemos acá, ¿no? Entonces, esta igualdad es correcta. ¿Por qué? Porque yo lo estoy expresando en términos de una derivada de una multiplicación de variables, donde R es U y la derivada de t con respecto de R es V. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo reescribir mi ecuación como K por dx, que multiplica a la derivada con respecto de R por dt en dr, igual a R por la densidad, por el calor específico, por la velocidad del fluido en función del radio, por la variación de temperatura. ¿Cómo procedemos aquí o qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es despejarlo de la siguiente manera. Yo voy a poner ok, yo voy a despejar a este elemento de aquí. Como lo voy a integrar con respecto del radio, me conviene más ponerlo todo de la siguiente manera. Vamos a ver, yo pondría ok, yo pondría mi derivada con respecto del radio. Para el radio, por la derivada de la temperatura con respecto al radio, es igual a el radio por la densidad, por el calor específico sobre la conductividad térmica, por la velocidad del fluido en función del radio, por la variación de temperatura con respecto de X. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la variación de temperatura iba a estar en función de la posición, por eso lo acoplamos a la variación de posición o al dx, al diferencial de x con el diferencial de temperatura. ¿Qué podemos observar aquí? Yo aquí tengo densidad por calor específico sobre conductividad térmica, en donde habíamos dicho que la difusividad térmica es conductividad sobre densidad por calor específico. Entonces esto de aquí sería el inverso. Yo aquí tengo la densidad, que diga la derivada con respecto de R del radio para la variación de temperatura con respecto del radio es igual al radio sobre la difusividad térmica, que es alfa, que multiplica a la variación de temperatura con respecto de la posición por la velocidad del fluido en función del radio, en donde lo único que nos queda por analizar es la velocidad del fluido en función del radio, y la velocidad del fluido en función del radio es un análisis aparte que se tiene que hacer a partir de las presiones. Si ustedes gustan, lo podemos ver en un video extra, en un video diferente, pero para no extendernos tanto, vamos a suponer que ya conocemos la relación del radio a partir de la relación de la velocidad en función del radio. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo mi fluido, yo sé que la velocidad del fluido en las capas externas, o las capas más cercanas, ¿verdad?, a la orilla, la velocidad es prácticamente cero. Y en el centro, la velocidad tiene su valor máximo. Entonces, la velocidad en función del radio tiene una expresión matemática, pues, que es la velocidad en función del radio. Y esa ecuación es esta de aquí. La velocidad en función del radio va a ser igual a la velocidad máxima, que multiplica a 1 menos R sobre el radio máximo al cuadrado. Sí, en donde habíamos dicho que yo estoy haciendo esto para un análisis R, el que sea, para cualquier radio, y que mi tubo tenía un radio máximo de RS, ¿verdad? En donde yo nada más estoy analizando un cachito de tubo de fluido, un pequeño volumen de control.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le voy a reescribir aquí mi ecuación, la derivada con respecto del radio por la derivada de la temperatura a partir del radio va a ser igual al radio por 1 sobre alfa por la variación de temperatura con respecto de x, que multiplica a la velocidad máxima por 1 menos el radio sobre el radio máximo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si se fijan, el radio máximo es una constante, el radio máximo no va a variar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Mi única variable va a ser R. ¿Por qué va a ser mi única variable? Porque habíamos dicho que el flujo de calor iba a ser uniforme, y si el flujo de calor es uniforme, entonces la variación de temperatura con respecto de X va a ser igual a una constante, o sea, va a variar de manera uniforme, ¿verdad? Y ya, pues no tiene chiste. Entonces eso aquí no se integraría. Si la variación de temperatura con respecto de la posición no fuera constante, también sería algo que tendríamos que tomar en cuenta para la integración, pero no es el caso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a integrar esto de aquí, voy a ponerlo aquí con colorcito raro. Voy a integrarlo una vez, y aquí lo voy a integrar una vez. Entonces, si lo integro una vez, ¿qué es lo que voy a tener? Yo aquí tendría la integral de un diferencial, se me van a eliminar y me quedaría R por dt en dr igual a la integral de todo esto de aquí. ¿Cómo sería la integral de todo eso de ahí? Lo voy a hacer pasito a pasito para que no se confundan mucho. Antes de integrarlo, pues bueno, sí, antes de integrarlo yo tendría lo siguiente: la derivada con respecto de R para R de t en dr sería igual a 1 sobre alfa de t en dx por la velocidad máxima, que multiplica a R menos R cúbica sobre RS al cuadrado. ¿Qué fue lo que hice? Tomé el valor de R y lo multipliqué aquí y aquí. ¿Para qué? Ahora sí, cuando ya lo integre una vez, yo tendría R por la variación de temperatura con respecto del radio igual a, todo esto de aquí serían valores constantes, entonces los voy a dejar igual, 1 sobre alfa por la variación de temperatura en función de la posición por la velocidad máxima, la integral de R, que sería R cuadrada sobre 2, y la integral de R cúbica, R cuarta sobre 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Voy a factorizar. Yo aquí tendría R por la variación de temperatura con respecto de R es igual a 1 sobre alfa, que multiplica la variación de temperatura en función de la posición por la velocidad máxima, por R cuadrada sobre 2, que multiplica 1 menos R cuadrada sobre 2 RS al cuadrado. ¿Qué fue lo que hice? Factoricé R cuadrada sobre 2, si lo factorizo de aquí me queda un 1, y si lo factorizo de acá me queda una R cuadrada arriba y me queda un 2 abajo. Y ya es esa mi primera integral. Entonces, como es mi primera integración, yo tendría que poner aquí más una constante 1. ¿Cuál es el valor de esa constante 1? Yo la tendré que encontrar a partir de mis límites o de las condiciones que yo conozco. Y la única condición que yo conozco es que para un radio de R igual a 0, la variación de temperatura en función del radio va a ser igual a 0. Sí, o sea, en el mero centro la variación de temperatura no existe, ¿verdad? Se mantiene igual. Entonces, si yo aplico eso de ahí, ¿qué es lo que diría? Yo diría que 0 por 0 sería igual a 1 sobre alfa por dt en dx por la velocidad máxima 0 al cuadrado sobre 2 por 1 menos 0 al cuadrado sobre 2 por el radio máximo al cuadrado más la constante 1. ¿Qué es lo que va a pasar?
como yo aquí tengo este 0 multiplicando a todos estos elementos y yo aquí tengo 0 multiplicándose entre sí, pues me va a quedar que 0 es igual a 0 más la constante 1. Por lo tanto, mi primera constante, C1, pues vale 0. ¿Sí? Y eso es lo único que yo conozco en ese punto. Lo siguiente sería, voy a reescribirla nada más, yo voy a decir que mi R por dt en dr es igual a 1 sobre alfa por la variación de temperatura en función de la posición por la velocidad máxima, R cuadrada sobre 2 por 1 menos R cuadrada sobre 2RS al cuadrado. Y eso es a lo que llego. Entonces, si se fijan, yo lo que quiero encontrar o lo que necesito encontrar es la variación de temperatura en función del radio, o la ecuación que me rige la temperatura en función del radio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrarlo otra vez, ¿no? O sea, tengo que integrar una vez más aquí y tengo que integrar una vez más acá en función del radio. Antes de hacer esa integración, yo aquí tengo esta R de aquí. ¿Qué es lo que pasaría? Si yo aquí tengo esta R, se me va a ir esta R con este cuadrado de acá. Entonces tendría que la variación de temperatura en función del radio es igual a 1 sobre alfa por la variación de temperatura con respecto a la posición por la velocidad máxima por R sobre 2 por 1 menos R cuadrada sobre 2RS al cuadrado. Entonces, si yo tengo que integrar nuevamente eso, al momento de realizar esa integración, si yo integro la variación de temperatura en función del radio, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar la ecuación de la temperatura que está en función del radio y en función de la posición, ¿verdad? Porque axialmente la temperatura varía en función de la posición y radialmente varía en función del radio. ¿Y cuál sería el resultado de esa integración? Si se fijan, esta integral de aquí va a ser igual a la que teníamos acá. Esta integral de aquí, esta, es exactamente igual a la integral que yo tenía aquí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Metería la R adentro de los paréntesis para que fuera por R y por R cúbica. Después me quedaría R cuadrada y R cuarta y las factorizaría. Y lo único que me cambiaría es que tendría un 2 multiplicando los términos de abajo. Entonces, si ustedes quieren hacerla, háganla, pero va a ser exactamente igual que la que ya habíamos hecho. Entonces me quedaría el resultado 1 sobre alfa por la variación de temperatura con respecto de la posición por la velocidad máxima por sobre 4 por R cuadrada menos R cuarta sobre 4 radio máximo al cuadrado. ¿Sí? Más una segunda constante. Ay, aquí déjenme borrar esto. Más una segunda constante, porque la volví a integrar, ¿verdad? La primera integración lleva una constante, la segunda integración lleva una segunda constante. Nomás que lo está haciendo cerrado y se hacen como ceritos. Mi segunda constante, ahí está. En donde para encontrar ese valor de esa segunda constante, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que evaluar de nuevo mis límites, ¿verdad? Y lo único que yo conozco es que la variación de temperatura, en función de del radio es igual a 0, para el radio igual a 0, y para ese radio igual a 0, que sería en el centro de la figura, yo voy a tener un valor al que le voy a llamar la temperatura del centro. Entonces, para ese radio igual a 0, la temperatura del centro sería esta de aquí. Para el centro, para R igual a 0, mi temperatura en función del radio y de la posición X sería la temperatura del centro del fluido. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Yo tendría aquí la temperatura del centro es igual a 1 sobre alfa por la variación de temperatura con respecto a la posición por la velocidad máxima sobre 4 por 0 al cuadrado menos 0 a la cuarta sobre 4RS al cuadrado más C2. Un poquito de perspicacia, todo esto de aquí se nos va a hacer 0, entonces me va a quedar que mi constante 2 es la temperatura en el centro.
Por lo tanto, mi ecuación que me rige a la temperatura en función del radio y de la posición sería 1 sobre alfa por la variación de temperatura con respecto de la posición en X por la velocidad máxima del fluido sobre 4 por el radio al cuadrado menos el radio a la cuarta sobre 4 veces el radio máximo al cuadrado más la temperatura del centro. Y esa de ahí sería la ecuación que me rige mi temperatura, ¿no? En función de la posición. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo ya tengo la ecuación de la temperatura en función de la posición, yo debería de encontrar las temperaturas o conocer los valores de las temperaturas para ciertos límites. Si yo conozco o valores que pudiera conocer de interés son dos, a mí me va a interesar la temperatura de la superficie, o sea, de la parte más alejada del centro. La parte central me sirvió para encontrar la segunda constante. La parte más alejada me va a servir para encontrar la temperatura en la superficie. Y como yo tengo una distinta variación de temperaturas desde el inicio hasta el final de mi fluido, voy a tener muchísimas temperaturas. Como ustedes saben, la que utilizamos por lo general es la temperatura de película o la temperatura promedio o la temperatura global promedio. Tiene muchos nombres. Entonces, esas van a ser las temperaturas que tenemos que encontrar o las que vamos a utilizar para nuestro análisis. La temperatura del centro ya la utilizamos, me sirvió para encontrar la constante 2. La temperatura de la superficie es la siguiente que vamos a analizar. Yo me voy para acá. Y yo digo, voy a analizar la temperatura en la superficie. O entonces la temperatura en función del radio y de X, que sería la temperatura de la superficie. Y esa temperatura de la superficie, ¿cuándo se va a dar? Cuando el radio sea el valor del radio máximo. Entonces, yo diría la temperatura de la superficie es igual a 1 sobre alfa por la variación de temperatura con respecto de X por la velocidad máxima sobre 4 por RS, que sería el radio máximo, al cuadrado, menos el RS a la cuarta sobre 4 RS cuadrada, más la temperatura del centro. Si se fijan qué es lo que podemos hacer, yo aquí voy a tener a RS cuadrada y RS cuadrada. Yo puedo factorizarlo, lo voy a escribir de la siguiente manera. La temperatura en la superficie va a ser 1 sobre alfa por la variación de temperatura en función de la posición por la velocidad máxima por RS cuadrada sobre 4 por 1 menos RS cuadrada sobre 4 RS cuadrada más la temperatura del centro. Esa sería la temperatura en la superficie. Aquí yo tengo el radio máximo RS y el radio máximo RS se me van a eliminar. Entonces voy a tener que la temperatura en la superficie va a ser igual a 1 sobre alfa, o sea, 1 sobre la difusividad térmica por la variación de temperatura en función de la posición, por la velocidad máxima del fluido, por el radio externo, bueno, el radio máximo sobre 4, que multiplica 1 menos un cuarto. 1 menos un cuarto son 3 cuartos, más la temperatura del centro. Aquí voy a llegar al final con esto, voy a llegar a que la temperatura en la superficie va a ser igual a 3 cuartos por un cuarto son 3 16avos del inverso de la difusividad térmica por la variación de temperatura en función de la posición, por la velocidad máxima, por el radio externo al cuadrado, nada más, más la temperatura en el centro. ¿Sí? Y eso de ahí sería la temperatura en la superficie. Entonces, yo ya encontré la temperatura en la superficie. Lo que necesito a partir de esto es, o al menos lo que yo quiero encontrar, es una relación que me sirva para la convección forzada.
Y yo sé que el análisis por convección, lo que no habíamos hecho por el momento hasta ahora, es el siguiente. La variación de calor Q por convección es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección por el área por la variación de temperatura. En donde esta variación de temperatura por convección tiene que ser una temperatura específica, en donde las temperaturas que yo voy a analizar sería la temperatura de la superficie menos otra temperatura. ¿Qué temperatura? Como hay muchas a lo largo del fluido, ya sea la del centro y una en cada diferencial que vaya avanzando, la temperatura que tengo que escoger es la temperatura global promedio, a la que le voy a llamar T subíndice B, en donde la manera de encontrar esa temperatura global promedio ya me la describe la literatura como lo siguiente. Mi temperatura global promedio es igual a la razón entre la integral desde 0 hasta el radio máximo de la densidad por la velocidad, por el calor específico, por la temperatura, por 2 pi r de r, entre la integral de 0 al radio máximo de la densidad por la velocidad, por el calor específico, por 2 pi r de r, donde la velocidad es la velocidad máxima por 1 menos r sobre rs, ambas al cuadrado, y en donde T, o la temperatura, es la ecuación que tenemos nosotros para la temperatura, 1 sobre alfa por la variación de temperatura en función de la posición por la velocidad máxima sobre 4 por rs al cuadrado por 1 menos r sobre 4 rs, ambos al cuadrado, más la temperatura del centro. Entonces, para encontrar la temperatura promedio, que es un análisis por sí mismo que también está muy complejo, pero pues la literatura ya nos presenta la ecuación para encontrarlo, sería nada más integrar, reemplazando este valor de U con esto de aquí, y reemplazando este valor de T con todo esto de acá. Como el video está quedando demasiado largo, vamos a omitir ese procedimiento. Ustedes se pueden aventar la integración desde 0 hasta rs. Lo que les debería de quedar es que la temperatura promedio les debe de quedar, después de la integración, como 7/96 de la velocidad máxima por rs al cuadrado sobre la difusividad térmica por la variación de temperatura con respecto de x más la temperatura en el centro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Yo ya tengo el valor de la temperatura global promedio y yo ya tengo el valor de la temperatura en la superficie. Entonces, yo ya puedo aplicar la ecuación de la convección para encontrar el valor del coeficiente de transferencia de calor o para relacionarlo de alguna manera. Lo primero que voy a encontrar va a ser la diferencia de temperaturas para no tener toda esta expresión de aquí tan grande y toda esta expresión de aquí tan grande. Si se fijan, ambas están en términos de la velocidad máxima, del radio máximo al cuadrado, de la variación de temperatura en función de la posición y de la temperatura del centro. Entonces, si yo escribo la diferencia entre esas, yo tendría aquí que la diferencia de temperaturas, es decir, temperatura en la superficie menos la temperatura global promedio, sería, tomando en cuenta los factores que tienen en común, sería velocidad máxima por rs al cuadrado sobre alfa por la variación de temperatura en función de la posición, que multiplica a 3/16 menos 7/96. Porque todo lo demás lo tienen en común estos dos de aquí, ¿no? En donde uno tiene a la temperatura central y el otro también tiene a la temperatura central. Si los estoy restando se me van a eliminar y me va a quedar esto de aquí nada más. Entonces, la variación de temperatura sería esa de ahí. Sería todo esto de aquí, en donde está aquí es RS. Si alcanza a notar.
Y el coeficiente de transferencia de calor por convección sería la transferencia de calor por convección entre el área por la variación de temperatura, en donde la transferencia de calor por convección sobre área es lo mismo que este de aquí, que es la transferencia de calor por convección por unidad de área, en donde a partir de la ley de Fourier nosotros podíamos decir que la transferencia de calor era igual a menos K por A por la variación de temperatura en función del radio. Entonces la transferencia de calor sobre el área es igual a menos la conductividad térmica por la variación de temperatura en función del radio. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría aquí? Yo tendría que... Ok. Yo tendría que... mi coeficiente de transferencia de calor por convección sería menos la conductividad térmica por la variación de temperatura en función del radio. ¿Para quién? Para el radio igual a RS sobre la variación de temperatura. En donde mi variación de temperatura en función del radio para R igual a RS yo la puedo encontrar a partir de una ecuación que ya habíamos presentado con anterioridad, en donde estábamos integrando nosotros, que era esta de aquí. Esta es la variación de temperatura en función del radio, que es todo esto de aquí. Entonces, si yo reemplazo todo esto de aquí, pero para un radio igual a RS, yo tendría lo siguiente. Lo voy a reescribir aquí. La variación de temperatura. La variación de temperatura en función del radio es igual, o al menos para RS, va a ser igual a la velocidad máxima por RS sobre 2 alfa, la variación de temperatura con respecto de X, por 1 menos 1 medio. ¿Por qué 1 menos 1 medio? Porque aquí yo tenía R cuadrada sobre 2RS cuadrado. Entonces si R va a valer RS, porque yo estoy haciendo mi análisis en la capa externa, por eso estoy utilizando la diferencia de temperaturas como la temperatura de la superficie menos la global promedio, pues se me eliminarían las R's y me quedaría 1 sobre 2, ¿verdad? 1 medio. Lo que me va a quedar que la variación de temperatura en función del radio para RS va a ser igual a la velocidad máxima por RS por la variación de temperatura con respecto de X sobre 2 alfa por 1 medio. Es decir, que la variación de temperatura con respecto del radio para la capa máxima, o sea en RS, va a ser igual a la velocidad máxima por RS por la variación de temperatura con respecto de X sobre 4 veces la difusividad térmica, en donde la diferencia de temperatura es todo esto que habíamos encontrado acá, ¿verdad? Si se fijan, está en términos de la velocidad máxima, RS, la difusividad térmica y la diferencia de temperatura en función de X. Entonces yo lo voy a sustituir aquí todo. Mi variación de temperatura, HC, va a ser igual a... K, que va a multiplicar a dT en dr, que sería la velocidad máxima por RS sobre 4 difusividad térmicas por la variación de temperatura en función de la posición sobre la variación de temperatura, en donde la variación de temperatura es la velocidad máxima por RS al cuadrado por la variación de temperatura en función de la posición por 11/96 sobre alfa. ¿Por qué 11/96? Porque esto de aquí
daba lo mismo que velocidad máxima por RS al cuadrado sobre alfa por la variación de temperatura con respecto de X. Y 3/16 menos 7/96 es 11/96. ¿Sí? Entonces esa sería mi variación de temperatura. Yo sustituyo ambas ecuaciones. ¿Qué va a pasar aquí? Yo voy a tener alfa y alfa, velocidad máxima, un radio máximo con un radio máximo, la variación de temperatura en función de la posición con la variación de temperatura en función de la posición. Y a final de cuentas me va a quedar que el coeficiente de transferencia de calor por convección es igual a 24 después de realizar la multiplicación aquí de este 4, ¿verdad? Tendría que es K por 96, que va a terminar arriba por la ley de la tortilla, sobre 4 que multiplica al 11 que multiplica a RS, que sería lo mismo que 24 conductividad térmica sobre 11 veces el radio máximo. Donde, si yo estoy hablando de un tubo, ¿verdad?, que tiene aquí cierto radio máximo, el diámetro va a ser igual a 2 veces el radio máximo. ¿Por qué voy a hablar acerca del diámetro? Porque voy a incluir el número de Nusselt, donde el número de Nusselt es igual a la conductividad térmica, que el coeficiente de transferencia de calor por convección, por la longitud característica sobre la conductividad térmica, donde la longitud característica para un tubo es el diámetro hidráulico, que en este caso sería el diámetro. Entonces, mi coeficiente de transferencia de calor por convección sería 24K sobre 11 que multiplica al diámetro entre 2. Entonces sería, el 2 terminaría a multiplicar arriba, 48 conductividad térmica sobre 11 veces el diámetro. Y ese va a ser el coeficiente de transferencia de calor por convección para un tubo que tiene flujo laminar en convección forzada, ¿sí?, para la parte interna. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo voy a encontrar el número de Nusselt. Había dicho que el número de Nusselt es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección por la longitud característica, que es D, sobre la conductividad térmica, que es K. Entonces sería 48K sobre 11 diámetros. Todo eso es el coeficiente de transferencia de calor, HC, por el diámetro sobre la conductividad térmica. ¿Qué va a pasar? Se me va a ir el diámetro con el diámetro y se me va a ir la K con la K. Lo que me va a quedar que el número de Nusselt es igual a 48 onceavos, en donde 48 onceavos es lo mismo que 4.3636. Entonces, a esto es a lo que queríamos llegar. ¿Por qué hicimos esto? Porque yo ya les había mencionado que hay muchas ecuaciones. Por ejemplo, para convección natural habíamos trabajado tablas en donde decía el número de Nusselt va a ser igual a 5 veces el valor de el número de Reynolds o el número de Grashof o el número de Rayleigh más 7.4 pi por así, ¿no?, alguna ecuación cualquiera, donde yo les había dicho estas ecuaciones provienen de análisis muy específicos para cada uno de los casos. Les dije, vamos a ver un caso nada más en donde veamos cómo se encuentra la ecuación y de ahí en adelante vamos a trabajar con las puras relaciones empíricas o puras ecuaciones que ya encontraron. ¿Por qué? Porque si se fijan, haber encontrado todo esto nada más para encontrar el valor del número de Nusselt es un trabajo demasiado exhaustivo, ¿no?, que requiere el uso de muchos conocimientos. Entonces a lo último que llegamos es que el número de Nusselt vale 4.3636. ¿Y este número de Nusselt para qué caso aplica? Pues este número de Nusselt aplica para el caso de convección forzada dentro de una tubería para flujo laminar con transferencia de calor uniforme, ¿sí?, que fue lo que yo establecí
desde el inicio. Convección forzada para flujo laminar dentro de una tubería con transferencia de calor uniforme. ¿Sí? Entonces todo esto de aquí es el análisis para encontrar ese número de Nusselt para esas características en específico. Va a haber un número de Nusselt para tubería con flujo turbulento y va a haber un número de Nusselt para tubería con flujo laminar y temperatura uniforme, que la transferencia de calor no sea uniforme, y va a haber otro para flujo turbulento en donde la transferencia de calor tampoco es uniforme o la temperatura es la que no es uniforme, o sea, muchas variaciones, en donde lo que va a ir cambiando va a ser la variación del análisis. Por ejemplo, ¿qué característica tuvo en específico para este análisis que hicimos nosotros? Las características que tuvimos en específico fue expresar la variación de temperatura en función de X como una constante, porque dijimos que la temperatura iba a variar de manera constante porque la transferencia de calor, porque no iba a haber transferencia de calor, ¿sí? A través del sistema. Porque iba a ser transferencia de calor uniforme. Entonces la variación de la temperatura pues iba a ser uniforme también, ¿sí? Y eso sería todo, ¿no? Acerca de este video. Esto es cómo se encuentra la expresión matemática del número de Nusselt. Se pudo haber extendido un poquito más si hubiéramos incluido a partir de dónde se encuentra la velocidad en función de la velocidad máxima y a partir de dónde se encuentra la temperatura global promedio, pero yo considero que ya está lo suficientemente complejo y suficientemente largo. Pues así lo podemos dejar por ahora, ¿no? ¿Para qué? Pues porque yo les había dicho que vamos a ver cómo se encuentran esas relaciones para no darles nada más la fórmula, de que utilicen esta fórmula y es por esta razón, ¿verdad? Pues aquí tienen la razón por la cual vamos a utilizar esos valores para esos números de Nusselt. Este sería el análisis de un caso en específico, nada más, ¿sí? Entonces, repásenlo, váyanlo haciendo ustedes mismos y cualquier duda que tengan me lo mandan por ahí por un mensaje. Échenle ganas y ahí nos vemos. Bye.